Decíamos el artículo 973 y dice: los testamentos especiales a que se refieren los artículos anteriores solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dicho artículo se refiere o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de ella. Dentro de esos testamentos especiales tenemos el testamento del ciego, el testamento del sordo, el testamento militar, el testamento marítimo, el testamento de quienes se encuentran en lugar incomunicado, el testamento del preso y el testamento otorgado en país extranjero. Condiciones para la eficacia de estos testamentos. Deben observarse las formalidades esenciales que la ley indica para cada testamento, para que tenga validez jurídica. Clases de testamento que no admite nuestra legislación, o sea, el Código Civil. Solamente no se admite el testamento mancomunado, que es el que otorgan dos o más personas en un mismo acto. Ahora, ¿qué es testamento común o testamento abierto? Cuando el testador manifiesta sus últimas voluntades en presencia de aquellas personas que pueden y deben autorizar ese acto. Además, quedan enterados lo que en él se dispone. Estas personas son el testador, el notario y los testigos. Requisitos del testamento abierto. Código Civil, artículo 955. 955, perdón. Vamos a ver. Dice el 955. Testamento en escritura pública. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y el artículo 42 del Código de Notariado dice lo siguiente: formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. Primero, la hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Y 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 6. Que el testamento se lea clara y distintivamente por el testador o por la persona que él elija, y se averigüe al final de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por él, como para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8. Que el testador, los testigos, los intérpretes y en su caso, y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Y 9. Y que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades que los testigos instrumentales. Esos son los requisitos esenciales del testamento abierto. Luego, otros requisitos que tiene ese testamento abierto. 1. El testador debe estar en pleno uso de sus derechos civiles y sus capacidades mentales. 2. El notario debe ser notario habilitado para el ejercicio de la profesión. Redacta, autoriza el testamento y lo incorpora a su protocolo y lo conserva en él. Solo debe dar
el aviso en sobre cerrado al Archivo General de Protocolos. También lo comunica al Registro General de la Propiedad, dando un aviso indicando que una persona otorgó testamento en sus oficinas notariales. Ese testamento debe llevar el nombre del testador, la fecha, el número de escritura. Eso es lo que debe contener el aviso que da el Registro General de Protocolos. El testamento cerrado. El testador declara su última voluntad en un pliego de papel cualquiera o en papel simple y lo entrega a las personas que han de autorizar el acto. Artículo 959 Código Civil. Vamos a leerlo. Formalidades del testamento cerrado. El testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él, o escrito por mano ajena, o si por mano ajena. Por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y 4. Extendida, leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. El testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más, designado por él mismo, firmará a su ruego. Estas son las formalidades del testamento cerrado. Prohibiciones para otorgar testamento cerrado. El Código Civil contiene en su artículo 960 las prohibiciones para las personas que no pueden otorgar testamento cerrado. Y dice, artículo 960, no pueden hacer testamento cerrado. Primero, el ciego. 2, el que no sepa leer y escribir. El artículo 961 dice, los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. El artículo 962 dice, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Ahora, efecto de la inobservancia de las formalidades legales en el otorgamiento del testamento. Artículo 977. Dice el artículo 977, es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las formalidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Ahora, ¿cuáles son esas formalidades esenciales que deben de tener esos testamentos para que sean válidos? Leamos el artículo 29 del Código de Notariado.
Dice el artículo 29 del Código de Notariado: instrumentos públicos, formalidades de los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, en este caso por medio de su DPI, si fueren extranjeros por medio de su pasaporte, o si no tuvieran ningún por notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos, indicando el lugar y fecha, funcionario o notario que los autoriza. Hará constar dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual debe ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Miremos otras formalidades esenciales del artículo 31 del Código de Notariado. Dice el artículo 31, formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Primero, el lugar y fecha del otorgamiento. 2, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal, suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, la relación del acto o contrato con sus formalidades. 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Veamos otro artículo. El 42, ya lo leímos. El 44 del Código de Notariado. Dice el artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte, son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes: la hora en que se otorga, la presencia de 2 testigos, la expresión por el testador de su última voluntad. 4, la lectura del testamento o de la donación en su caso. Y 5, las firmas del otorgante y su impresión digital, en su caso de los testigos y del notario y de los intérpretes, si los hubiere. El 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito, en papel sellado, dice, pero ahora es en papel simple, del menor valor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles en que incurriere. Hay un artículo aquí, o una observancia dentro del Código Civil, cuando en un caso de un testamento cerrado, el notario tiene la obligación de conservar la plica intacta, pero si se descubriere que esa plica ha sido violentada o abierta,
tiene aquí, por ejemplo, dice, el testamento posee nulidad absoluta. El notario podrá ser acusado de la comisión de los delitos de revelación de secretos y de violación de sellos señalados en los artículos 422 y 434 del decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. La nulidad del testamento será declarada judicialmente en juicio ordinario y el plazo para solicitarla es imprescriptible. Está hablando aquí de que el testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene, porque el único encargado de conservar esa plica intacta es el notario. Dentro de esos también, dentro de las prohibiciones y para las formalidades esenciales, dice el artículo 978 del Código Civil. Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley. Ese es el video de la clase de hoy. No sé cuándo, pedí que alguien me informara cuándo es la fecha del segundo parcial, si fueran tan amables. Muchas gracias y buenas noches.